Ahí está entrando Bea. Hola Mercedes y hola Virginia, ¿qué Hola, tal? Hola. hola Luis, ¿dónde está Raúl? Hola, Mercedes, tanto tiempo. Sí, ¿Qué hoy, tal? hoy somos algunos más. Ahí está Bea también. Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Bea? ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Son unos cuantos. Sí, somos Ay, unos Virginia cuantos. no está. Ahí está. Bueno, bueno, ya estamos grabando esto. Hoy vamos a ir con Silvina Ocampo. Antes de. Vamos en el caso de Silvina Ocampo, o sea, todos conocemos que es una gran narradora también, ¿no? Mal que mal habremos leído algún cuento de ella. Hay que dedicarle también un espacio a su narración, que bueno, tal vez es lo más recordado de ella. Pero bueno, también fue una gran poeta y tiene bastante producción poética, una mujer muy rara en general, una mujer rarísima en sus relatos, un poco menos rara en su poesía, aunque también hay unas cuantas cosas notables. Antes de empezar con Silvina Ocampo, vamos a decir, antes de que nada, Silvina Ocampo nació en 1903, ¿eh? Digamos, casi contemporánea de Borges, un poquito más chica. Habíamos visto la semana pasada a Alfonsina Storni, que era 10 años mayor, era del 92, pero bueno, más o menos hay una cierta contemporaneidad. En principio, ahí están hablando. Me está entrando un audio extraño. Voy a cortar el audio un segundo, a ver si. Bueno, o mejor no, ahí está. ¿Ya está? Bueno, espera, ¿cómo era que se cortaba el audio acá? Yo nunca, tendría que empezar a aprender un poco a hacer estas cosas, ¿no? Pero bueno, no importa. Bueno, ahí estamos. Decíamos que bueno, hay una cierta contemporaneidad. Yo estoy, Sí, Virginia. no, que estaba tratando de ver cómo pasarles unas fotos que encontré y ya las Están en el subieron, chat, ¿no? acá están en el chat. Sí, acá están en Yo el chat. veo el link, pero no la foto, no sé si Sí, ustedes no, lo la ven. foto no Bueno, se ve, pero bueno, basta con cliquear ahí y se va a abrir. ¿Qué es lo que pusiste, Virginia? eso, una cosa rarísima que yo tengo desde, no sé, como yo leía libros, mi familia me regalaba cosas que encontraban por ahí. Esto es tendría que abrirlo, es un retrato de Borges que hace Silvina Ocampo y que lo dona junto con el permiso de Borges de publicar para esta publicación, que es una publicidad, el poema. Yo después lo voy a poner en basta de texto, lo voy a poner en el grupo Claro. también Sí, 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 que claro. regentea Así lo Sergio veo. de Borges, así, sí, porque es Claro, está interesante. bien, es interesante. Sí, es un retrato a lápiz, creo que es un dibujo Sí, de Borges. Silvina Ocampo también fue una artista plástica, bastante interesante, ¿no? Que bueno, después con el correr del tiempo se volcó hacia la literatura y dejó aquellos primeros arranques en la plástica. Bueno, decíamos que son más o menos contemporáneas, tienen algunos puntos, digamos, en cuanto a la retórica, ¿no? En cuanto a la vida, algunos puntos en común. Silvina Ocampo empezó utilizando en su poesía, estamos hablando, de las formas clásicas, ¿no es cierto? La métrica, la rima, escribió bastantes sonetos. Digamos que en el aspecto formal uno podría decir que fue bastante conservador, aunque sobre el final de su trayectoria, o más avanzada su trayectoria, rompió también un poco con esos esquemas así tan rígidos y tan métricos. A mi modo de ver, así algo dijimos también en cuanto a Alfonsina Storni, esto podemos leerlo de diversas maneras, digamos, o encararnos con la obra de un poeta de diversas maneras. Estamos también en un momento, Silvina Ocampo publica su primer libro de poemas en el año eh, 30 y pico, 37 más o menos, un poquito más adelante. Ella ya había publicado un primer libro de relatos que se llamó Viaje Olvidado, que son unos relatos muy breves.
Y para la época muy extraños. Siempre también durante mucho tiempo recibió malas críticas. Esto es usual también, ¿no? Cuando aparece alguien así tan distinto. ¿No? Pero digamos, en líneas generales, en su poesía usó bastante las formas métricas clásicas, lo cual tal vez desde hoy, leído desde hoy, nos aleje un poco, en un principio, ¿no es cierto?, de ese tipo de enunciación, pero lo que tiene, tanto ella como Alfonsina Storni, son estas perlas que decíamos, ¿no? Hay un montón de cosas sueltas. Silvina Ocampo es una cantera de frases felices, ¿no es cierto?, de frases contundentes, de imágenes que lo descolocan al lector y que lo ponen en otro nivel de lectura, o por lo menos de atención. Esto lo vamos a encontrar siempre en Silvina Ocampo, ni hablar en su narrativa, pero también en su poesía. Es una mujer muy osada. Vamos a ver qué significa osado también, ¿no es cierto? Pero por lo menos muy extraña, muy rara y muy contundente. Habíamos dicho entonces que nació en el año 1903, va a morir muy grande, a los 90 años, en la década del 90, en 1993, y durante sus últimos 7, 8 años padecía de Alzheimer, con lo cual se fue apagando poco a poco, hasta que en su último año prácticamente ni hablaba, estaba, bueno, se fue apagando. Al principio ella era consciente de eso y demás. Eh, o sea, pertenecía a una familia muy tradicional, los Ocampo, estancieros, digamos, lo que podríamos llamarle la aristocracia, ¿no es cierto?, argentina, si es que tal cosa existe, pero por lo menos a nivel de dinero era una de las familias más poderosas, ¿no? Tenían campo por todos lados, gran cantidad de propiedades, bueno, lo que se sabe. Lo mismo la familia de Bioy Casares, con el cual se va a casar en algún momento más adelante, la alta burguesía, por así decirlo. Y ella ella tuvo 6 hermanas, de las cuales ella era la menor, y la mayor era nada menos que Victoria Ocampo, otro gran personaje que fue muy importante para la cultura argentina, para la vida en general argentina, la vida cultural, política y todo ese tipo de cosas. La oligarquía, aquellos tipos que pasaban la mitad del año en Europa, en París, viajando, tenían casas allá, iban a los mejores hoteles, el barco, todo eso que sabemos. Entonces estas chicas Ocampo, las 6 hermanitas, recibieron una instrucción, como se acostumbraba también en esos círculos, básicamente en la casa, ¿no es cierto? Tenían institutrices francesas, inglesas, y se dice, ella misma lo decía, que su primer idioma fueron el francés y el inglés, y recién después empezaron a hablar en castellano. Gente, o sea, digamos, en aquel momento, digamos, en general, y en esta clase social en particular, los niños, digamos, los hijos de la familia, estaban como un poco al margen de la vida social de los padres. No era esta cosa que hoy en día está todo centrado en la infancia y en la niñez y en todo eso. Entonces, descargaban los padres la educación y el manejo cotidiano de los chicos en el personal de servicio que tenían en la casa, entre las que figuraban estas institutrices y demás. Silvina era la menor. De hecho, hay una biografía que salió no hace tanto tiempo, escrita por Mariana Enríquez, que justamente se llama La hermana menor, ¿no es cierto? Y durante mucho tiempo ocupó ese rol, la hermana menor. Ahí la importante era Victoria, la cara visible, la que figuraba, y ella siempre estuvo en un segundo plano. Después las otras hermanas se dedicaron a otra cosa, o a nada, pero no, digamos, no destacaron en cuanto a una vida pública y demás. Sí Victoria, y sí más adelante Silvina. Nunca se llevaron del todo bien, con Victoria, con la hermana sobre todo. Ella estaba muy apegada a la hermana que la seguía en edad, que era Clarita, que murió muy jovencita, creo que tenía
13, 14 años cuando murió, era la que la seguía a ella en edad, y eso la marcó un poco también, ¿no es cierto?, para toda la vida. Y con Victoria, siempre con tira y afloje, se criticaba muchísimo, en fin. Ahora vamos a ver un poco más, más en detalle este tipo de cosas. Tampoco es que nos vamos a regodear mucho con la vida privada, ¿no? Pero bueno, por ahí colorea un poco lo que fue después su literatura. Yo les mandé ahí para que ustedes tengan una selección que yo hice de textos, de poemas, de casi todos sus libros. Hubo un par de libros que dejé afuera, pero van a encontrar cantidad de poemas de Silvina Ocampo, lo cual no es tan fácil de conseguir. Ustedes van a acceder muy fácilmente a sus relatos, ¿no es cierto?, pero a muy pocos poemas, no hay, digo, publicados ahí en la web y demás, no hay tantos. Me tuve que amacar bastante, yo tengo la poesía completa y bueno, estuve sacando de ahí cosas, porque hay un cierto arco también evolutivo, ¿no? Lo hay en todo poeta, digamos, en algunos es ascendente y en la mayoría de nosotros, los otros, es descendente el arco ese, porque bueno, acá profesamos un aforismo que dice lo siguiente: todo empeora. Lo cual también nos sirve para justificarnos un poco, así no nos sentimos tan mal. Pero bueno, yo creo que en el caso de Silvina mejora bastante, así como había sido, bueno, en Alfonsina Storni ni hablar, ¿no es cierto? Entonces decíamos que Silvina Ocampo empezó escribiendo con unas formas métricas bastante rígidas, que también era cosa de época, ¿no es cierto? Porque había, o sea, se venía de un romanticismo, se pasa al modernismo, ¿no es cierto? Como Alfonsina Storni, por ejemplo, Lugones, toda esa gente. Después vienen estos vanguardistas un poco fogoneados por Borges, pero no solo por Borges, que, digamos, implantan ciertas formas nuevas o cierta lectura o concepción nueva de lo que era la poesía, traída de las vanguardias europeas. Y después hay un periodo en el que se vuelve o se pretende volver a un cierto metro más clásico, a un español, digamos, no específicamente español, pero digamos a la métrica clásica del siglo de oro. En Silvina se van a traslucir un montón de lecturas, era muy culta, ¿no es cierto? Había sido, digamos, muy bien educada. Entonces vamos a encontrar esta vuelta así un poco como a la forma más rígida, más métrica. Cuando aparece su primer libro de poemas, que se llamó Enumeración de la Patria, por ejemplo, Borges lo elogia muchísimo. Ahora vamos a ver un poco eso. Borges, a Borges vamos a nombrarlo porque o sea, venimos haciendo cosas de Borges desde siempre, ¿no? Y es un poco también, lo estamos usando un poco de Virgilio a la fuerza, ¿no es cierto?, para que nos vaya guiando un poco con todos estos personajes. Borges era muy amigo de Silvina Ocampo. Bueno, él conocía a Las Ocampo, había encuentros en la casa de los Langui, ahí en Saavedra, qué sé yo. Después, cuando Victoria funda la editorial y la revista Sur, pasan a ser colaboradores, pero ya se conocían de antes de la revista Sur, de la década del 20, año 25 más o menos, se conocían. Y parece ser que fueron muy amigos, muy amigos. Después hubo otra cuestión que ya vamos a ver de qué se trata. ¿No? Pero eran amigos, eran prácticamente de la misma edad, y solían hacer largas caminatas por Buenos Aires. O sea, estaba ella, estaba Borges, estaba algún otro de estos, que, o sea, digamos, sus aventuras eran urbanas, o sea, a ellos les encantaba Buenos Aires, entonces se iban, qué sé yo, hasta Puente Alsina, que en aquel momento, bueno, ahora también, ¿no? Pero en aquel momento eran zonas bravas, digamos, eran los límites, ¿no? Entonces contaba Silvina Ocampo que por ahí veían un caballo muerto, una vaca ahí cerca del riachuelo, hasta que iban hasta el riachuelo y se volvían, ¿no? Después del riachuelo lo que había era para ellos la pampa, esa pampa literaria, ¿no es cierto? Física, pero más literaria que física. Entonces, todo este tipo de aventuras las vivían así caminando por la noche por Buenos Aires. Después vamos a ver, yo les puse ahí también una serie de poemas que Silvina le dedica a Borges. Después van a tener otro tipo de relación, porque van a tener una larga relación, porque Borges era íntimo amigo de Bioy,
y se juntaban casi todas las noches religiosamente en la casa, bueno, esas famosas cenas, ¿no? Entonces, ella iban a Europa siempre cuando eran chicos, ¿cierto? Ella empezó estudiando pintura. De los padres, digamos, ella aprovechaba para dibujar en cualquier papelito que encontraba, le gustaba eso. Los padres vieron que por ahí tenía talento, ¿eh? Entonces la hacen estudiar en uno de sus viajes a Europa, ya un poquito más grande. Ella estudia pintura con Giorgio de Chirico, nada menos, más o menos saben quién es, ¿no es cierto? Es una especie de surrealista antes de los surrealistas, era un italiano, un gran pintor, un pintor muy angustiante, de imágenes muy desoladas y muy nítidas, ¿no? Entonces toma unas clases de pintura con este Giorgio de Chirico, y también con Legué, no sé cómo se pronuncia, otro también precursor del surrealismo. Se conecta allá en París, digamos, con esta vanguardia más que nada pictórica. Y yo creo que esa primera formación pictórica, qué sé yo, ella imbuida de esos, digamos, preceptos de ese estilo de pintura, ella después va a volcar eso a la literatura. Uno si lee sus cuentos, aún desde su primer libro de cuentos, este Viaje olvidado que les dije recién, va a encontrar que son cosas raras. O sea, ya no es la narrativa que uno esperaría, o la retórica que uno esperaría de aquellos años, ni en hombres ni en mujeres. Entonces, ya es una innovación. Por eso pasó bastante desapercibido el libro. Son cuentos muy breves, estos de su primer libro, casi pantallazo, casi poemas en prosa también. Ella siempre dijo, o sea, siempre, dijo varias veces que ella no escribía ni en verso ni en prosa, que ella lo que hacía era otra cosa. De hecho, uno de sus últimas reflexiones, que están en uno de sus últimos libros, que se llama Cornelia frente al espejo, ¿no? Hay una serie de aforismos al final y ella dice: quiero escribir un libro acerca de nada. Ahora, esto que dice ella al final, siempre tuvo esa mirada de las cosas. Ella quería hacer otra cosa. Yo creo que realmente hacía como plástica con sus relatos. Por eso suelen ser relatos tan desconcertantes, son relatos que descolocan muchísimo. Y en los poemas también, pero en los poemas está este rescate de la métrica, este rescate de la forma, con lo cual el lector se siente como que está caminando por ahí por un terreno más firme. Pero ella tiene afirmaciones que son absolutamente disparatadas y inesperadas también, ¿no? Entonces es una voz muy original. O sea, quiero que nos quedemos en principio con eso. Muy original también no significa demasiado, pero quiero decir, es una fuera de serie en ese sentido. Si uno quiere buscar entre sus poemas, va a encontrar cosas muy locas, muy convocantes también, muy inspiradoras, muy provocadoras. Digo, provocadoras a su vez de texto, no de respuesta. Uno le dan ganas, le abre como ventanas, ¿no? Y en ese sentido, yo lo emparejaría con algunos disparos de Alfonsina Storni, pero sobre todo yo la veo más cercana a lo que fue la poesía de Figman, ¿no? O aquello que sea que haya escribido Figman, que no se sabe muy bien lo que es, ¿no? O sea, tiene ese nivel de escritura sin filtro en muchos momentos. Silvina Ocampo, yo no sé por qué, me parece que la simple explicación literaria no basta en este caso, pero era una persona muy especial, o sea, no tenía ningún tipo de filtros a la hora de plasmar sus obras. Entonces, iba contra todo, se llevaba todo por delante. Vamos a ver, si ustedes leen los cuentos van a encontrar mucha perversión, puesta en figuras infantiles, cosas bastante espantosas, pero fascinantes, ¿no es cierto? Fascinantes. Es como estar viendo cuadros, ¿no es cierto? Cuadros así un poco deformados. Algo de eso se trasluce en su poesía. Bueno, vamos a empezar a leer algunas cosas porque vamos a tratar de apreciar un poquito este arco. A ver, quiero ver cuánto queda. Sí. Este arco que yo digo evolutivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto? Vamos a empezar con Enumeración de la Patria, que es su primer libro de poemas. Ella ya había escrito un libro
de cuentos. Esto es aparece en el año 42, obviamente son textos de finales de la década del 30, que se llama Enumeración de la Patria. Y fíjense algo acá, que tiene una cosa que nosotros le criticamos en algún modo, de alguna forma, a Alfonsina Storni. Ella va a usar este mismo mecanismo de pareados rimados, con rima consonante, en muchos de sus textos, lo cual en una primera lectura es bastante difícil de leer, ¿viste? Porque son casi, parecen cosas obvias, ¿viste? Parecen cosas demasiado redondas, demasiado artificiales. Pero bueno, esto hay que leerlo de otra manera, ¿no? Fíjense esto, en esta enumeración de la patria, va a rescatar, digamos, de alguna forma valores argentinos, o lo que ella entendía como un cierto matiz nacionalista. Además, esto se hacía, o sea, lo hizo todo el mundo, Borges mismo lo hizo, esto, ¿no? Lugones lo había hecho también antes, ¿no? Dice, no lo voy a leer todo, puse un fragmento, es un poema larguísimo, ¿no? Dice, oh desmedido territorio nuestro, violentísimo y párvulo te muestro. Si yo se los dejo ahí, eso parece de Carlos Argentino Danelli, ¿no es cierto? No estamos, o sea, digo, no estoy cargando las tintas. Quiero remarcar eso, que no es del gusto nuestro en general hoy en día, ¿no? Tal vez en aquel momento, pero yo creo que ni para aquel momento, ¿no? Pero bueno, esa es la forma que eligió. A ella no le importaba demasiado eso. Y usa muchísimo estos pareados así con rima consonante, ¿no? Bueno, sigamos. Violentísimo y párvulo te muestro, en un infiel espejo tus paisanos, esplendores, tus campos y veranos, ¿no? Y así. Después ya aleja un poco la rima. Sonoros de relinchos quebradizos, tus noches y caminos despoblados, y con rebaños de ojos constelados, entre bandadas de árboles mestizos, entre múltiples sombras y basuras, te muestro con nostalgias asombradas, con niñas de 13 años y maduras, en las puestas de sol inmoderadas. Está bien, son con rima consonante, pero, o sea, ya está diciendo alguna otra cosita, ¿viste? Está poniendo basuras en un texto que supuestamente está echando mano de una construcción, digamos, prestigiosa, ¿no es cierto?, o asentada. Basuras, ¿no? Después dice las niñas de 13 años y maduras, ya no es que está diciendo simplemente haciendo un elogio de los ganados y las mieses como hizo Lugones en su momento, ¿no? Está poniendo en primer plano algunas cositas. Bien, vamos a seguir un poquito más. Trémulas nervaduras de una hoja, los ríos te atraviesan de agua roja, sobre el primer cuaderno de paisajes pintados por las manos de algún niño. Tienes plantas y pájaros salvajes, somnolientas mujeres en corpiño, trenzándose los dedos, quietas balsas, para vadear los ríos, cangrejales, devoradores de hombres y animales, montones de hijas negras y descalzas, cruzando tus desiertos y estaciones. Tienes provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias, con nombres melancólicos de estancias, indomables cansancios, inmortales, pavorosos pantanos estivales. Cuando uno entra en la máquina, es muy sonoro, es muy resonante. Esto está para recitar, ¿no es cierto? Y hasta con ademanes incluso, ¿no? Pero bueno, acá están estas mujeres, estas negras que atraviesan, o sea, está poniendo en escena personajes que en general no eran visibilizados, ¿no es cierto? Se está fijando en algunas cosas que son laterales a esta enunciación así tan acabada, ¿no? Digamos, desde el punto de vista formal, estos poemas no son difíciles de componer. ¿Viste? Si ponemos un poquito de aplicación y sabemos más o menos contar con los dedos, yo siempre hago así porque yo cuento con los dedos. Pero como no fui a la escuela, me enseñaron en mi casa. Entonces, pero bueno, digamos, estos no son difíciles de construir estos textos. Lo que pasa que
aparecen estas figuras que ya empiezan a inquietar un poco, o más que inquietar, digamos, empiezan a enturbiar un poco esta enunciación así tan acabada. Esto recién empieza, es el primer libro de poemas. Eso después se va a exacerbar, ¿no es cierto? Después ella se va a liberar muchísimo, incluso también de la forma, aunque casi todos sus textos tienen algún tipo de métrica y algún tipo de rima. Ella se apoyaba en eso. Y a mí me da la impresión de que Silvina Campo, esto yo no lo puedo afirmar, y no lo puede afirmar en realidad casi nadie, porque fue una mujer que casi no daba reportajes, una mujer que vivió muy recluida, pero digo, me da la sensación de que a ella no le importaba mucho de nada, o sea, lo último que le importaba era el prestigio, digamos, en todo caso literario, pero no le importaba mucho de nada. Ella no se preocupó demasiado, por lo menos en sus poemas, de que la cosa cerrara perfectamente y demás. Ella hacía sus envíos y listo. O sea, se descargaba de aquello que más o menos se le ocurría y listo. Ese es un fragmento de esto que se llama Enumeración de la Patria. Quedan 10 minutos, bien, tenemos tiempo. Vamos a leer otro. Vamos a leer el que voy a leer ahora, está en ese mismo libro, y es un poema que ella le dedica a Borges. Ya de entrada, ya se conocían hacía 10, 15 años, le dedica un primer poema a Borges. Le va a dedicar varios poemas a Borges. Una cosa quiero decir con respecto a la relación entre Borges y Silvina Ocampo, que después fue un poco más distante, pero yo creo que ella es una de las que mejor leyó a Borges. Pero digamos, más que leerlo en sus grandes envíos retóricos, ella como que lo conocía mucho más íntimamente, o sea, o mucho más intuitivamente, y da en el clavo en muchos de estos textos que ella escribió, con lo que a mí me parece que es aquel Borges así un poco más íntimo, ¿no es cierto? Aquel Borges de Adrogué, por ejemplo, de hecho, el que vamos a leer tiene que ver con eso. O sea, ella lo conocía muy bien en la intimidad, en sus movimientos, qué sé yo, que por ahí no son tan visibles, y ella siempre apuntó en sus textos a ese lado de Borges, ¿no? O sea, la amistad permitía eso, ¿no? Se llama La estatua de Adrogué. Y acá vamos a encontrar con uno de los tópicos de Silvina Ocampo, que son las estatuas. Las estatuas están omnipresentes, tanto en sus relatos como en sus poemas. Ella vivió en grandes mansiones, siempre, digamos, siempre había estatuas. De hecho, se hacía traer estatuas que veía por ahí, o si veía alguna estatua en alguna villa abandonada en Italia o en Francia, la compraba, se la traía, la restauraba y la ponía en alguna parte. Esas cosas que uno hace cuando quiere gastar un poco de plata y no sabe en qué, pero bueno. Entonces, las estatuas aparecen siempre. En Borges, obviamente, en el poema Adrogué, ¿no es cierto?, aparecen estas frívolas estatuas que decíamos el otro día, ¿no? Entonces el poema dice: recuerdo de Adrogué las calles bienvenidas, paseadas tan despacio después de las comidas. Otra vez, ¿no? El pareado rimado. Una inclinada estatua que siempre descubrimos, probando varios cielos, guardaba los racimos de su peinado inmóvil. Fue encuentro de las yedras, modelo de señoras sentadas como piedras, la estatua estremecida por sombras de jazmines, vecina de la fresca fragancia de jardines, espera como el árbol, maciza y obediente, ocultos paraísos, nacidos del relente, y un piano interrumpido que a veces la visita. La duda inexpugnable de ser hermafrodita, violencias de los viajes y lunas delictuosas, marcaron en sus pechos heridas arcillosas. Narcóticas palmeras la quieren, le dan sueño, las palmas y las palmas la muestran con empeño en tardes prometidas a un sol de catecismo. Si uno hace salta del pareado tan machacón, ¿no es cierto? Es un texto interesante, ¿no es cierto? Está construyendo de una manera muy interesante. Narcóticas palmeras, ¿no? Bien, en tardes prometidas a un sol de catecismo. Eso es bien interesante, ¿no? Ni calas entreabiertas con pálido erotismo, ni enfermas casuarinas le roban la dorada paloma en el follaje y la lluvia delicada. Ha visto los columpios con soles meridianos y jóvenes absortos
que se aman con las manos, ha visto por los vidrios secretos de la casa la infiel mujer y el brazo dormido que se enlaza. No le es indiferente ni accidental presencia. Le oí en el ocaso decir con elocuencia, oh ramas de las plantas, oh todo lo que vuela, retratos de tus ojos, los pájaros en vela, altura de los pinos que sube hasta la estrella, banderas afligidas, festón de la centella, desaten hábilmente mis brazos y mis cintas, que pueda yo sin irme quedar en muchas quintas. A mí me parece un texto bastante aceptable, ¿no? Y que no por nada se lo dedica a Borges, ¿no? Aquellos veranos en Adrogué y demás. Y acá están todos los elementos que después Borges va a hacer jugar en esa serie de poemas que podríamos llamar la serie Adrogué, ¿no? Y arranca de una manera que es bastante borgiana en este sentido. Ella después va a transparentar un poco más la influencia de Borges, sobre todo en sus relatos, ¿no? Pero fíjense lo que dice acá, dice, recuerdo de Adrogué las calles bienvenidas, paseadas tan despacio después de las comidas. ¿Se acuerdan de aquel poema, La noche que en el sur lo velaron, que Borges dice las calles, elemental, calles para merecerlas despacio? Es esta misma cosa, ¿no es cierto? Hay ahí una empatía muy grande entre las dos enunciaciones, ¿no? Silvina es un poco más desprolija, tal vez Borges era bastante, digamos, obsesivo con la perfección. Cuando el tipo usaba la métrica, digamos, usaba perfectamente. Borges jamás, o alguna vez lo habrá hecho también, pero es raro que Borges incurriera en estos pareados rimados, ¿no? Es más fácil, o sea, es mucho más, digamos, eficaz o menos machacón un sol de catecismo, dice Fabio acá me marca, eso está bien, ¿eh? Es mucho más eficaz que antes que los pareados machacones distribuir un poco la rima, o sea, ponerla más como si fuera un soneto, ¿no? A, B, B, A, ¿no? Esta es A, B, B, A, bueno, y sigue así. Entonces eso, por un lado le da velocidad al texto y por el otro lado es bastante difícil de digerir hoy en día, por lo menos, ¿no? En el que la rima ya no cayó completamente en desuso, salvo en algunos ejercicios así, ¿no? Y después acá voy a leer otro también, que es otro tema borgiano, ¿no? El almacén. Bueno, el almacén en Borges, el almacén que era en aquel momento, no era el chino de acá a la vuelta, sino que era el lugar donde uno iba a comprar cualquier cosa, de un pedazo de tela hasta un calentador o el querosén mismo para el calentador, un mazo de naipes o un paquete de hierba, es este tipo de cosas. Y además que era despacho de bebidas, o sea, se juntaban ahí los muchachos a tomarse unas cañas. Bueno, acá va a aparecer el suntuosa es la moneda de la creciente luna, entre la polvareda o en la triste laguna, con luces naranjadas, mis paredes han visto sus líneas transformadas. Habla el almacén directamente, ¿no? Yo como ella persisto, sus caras enigmáticas resuelven el destino de las plantas extáticas, de los partos del lino, pero jamás el mío. La consulta el paisano mientras yo los espío, con mi poder arcano. En mi ventana baja, el poniente me pinta la flor de una baraja. En la ventana baja, el poniente me pinta la flor de una baraja, podría estar en Fervor de Buenos Aires, eso, o en Cuaderno San Martín, ¿no? O sea, es exactamente la misma temática y casi resuelta de la misma manera. Borges elogió muchísimo este libro, exageradamente a mi gusto lo elogió, ¿no? Pero bueno, eran amigos, ¿no? Borges también tenía esas cosas. Cuando le gustaba algo, no tenía límites. Además aprovechaba eso que le gustaba para destruir algún otro. De paso, también sucedía eso. A ver si tengo acá algo de lo que dijo. Bueno, no importa. A ver. Yo tengo que tener preparado esto antes, ¿viste? Porque soy desprolijo acá.
Bueno, no importa, pero Borges le encantaba este libro, decía que era el mejor libro de poemas que había aparecido en muchos años, y que la patria, que ponía en valor las cosas de la patria y todo eso. Había mucha afinidad. Entonces, este es su primer envío, va a publicar un segundo libro de poemas al poco tiempo, que se va a llamar Espacios Métricos, ¿no? Donde todavía son más formales los textos, y esto por eso se llama espacios métricos directamente, pero tiene algunas cosas muy interesantes. O sea, hay una serie de epitafios ahí, cosa que también era bastante común en la época. Vamos a ver algo de espacios métricos y después vamos a volver unos minutos a la vida de ella. ¿Ver? ¿Cuánto queda? Bueno, queda un minuto, lo corto acá y lo vuelvo a abrir, pues si no vamos a quedar